Muy buenos días, estamos en una versión más de Encuentro con la Literatura y esto es una píldora literaria. Recuerden que Encuentro con la Literatura es un espacio para disfrutar de las buenas letras desde la comodidad de su hogar. Soy Pablo Sergio Heras Barrera y este espacio cuenta con el patrocinio de la Vicerrectoría de Extensión y Bienestar Institucional de la Universidad de Santander, UDES. En esta píldora literaria vamos a reflexionar un poco en torno a qué es lo que compone a los textos narrativos. Sin duda, podríamos decir que es mucho más que simplemente una sucesión de acciones que se presentan de manera cronológica. Ya lo dice Ronald Barthes. En efecto, el análisis actual tiende a descronologizar el contenido narrativo y a relogicizarlo, a someterlo a lo que Mallarmé llamaba, a propósito de la lengua francesa, los rayos primitivos de la lógica. Y es que precisamente cuando alguien está escribiendo un texto, lo está codificando, como podemos ver, ¿cierto? Está creando una especie de laberinto de significaciones en donde naturalmente cada uno de los elementos que conforman el relato establecen relaciones de vinculación que el lector a su vez deberá organizar dentro de su proceso de interpretación de la información. Como ustedes pueden ver, el escritor está codificando todo ese mensaje con contenido poético que ilumina su cotidianidad, ¿cierto? Y va a ser precisamente el lector desde una perspectiva activa quien va a poder interpretar toda esta información. El tema de hoy que nos ocupa precisamente va a estar alrededor de este sistema de significación y de cómo naturalmente se puede abordar la teoría en todo este andamiaje que digamos que desde el análisis literario se puede encontrar en cada uno de los textos narrativos. Veamos. Precisamente el día de hoy vamos a hablar del análisis de los textos literarios desde la teoría de las secuencias narrativas de Seymour Chapman. Seymour Chapman, como lo podemos ver, es un crítico de cine norteamericano, también padre de la escuela de análisis estructuralista norteamericano. Como ustedes pueden ver, es una de las figuras más significativas de la narratología estadounidense. Y como diríamos, gracias a sus aportes con el análisis de las secuencias narrativas, es considerado como uno de los padres, pues, de este tipo de análisis. Como podemos ver, él es cineasta, crítico de cine, pero sus análisis y sus interpretaciones de la narración le valieron la posibilidad de ser recordado como uno de los grandes padres de este tipo de análisis literario. Como podemos ver, Seymour Chapman va a empezar a analizar cada una de las acciones y cómo las acciones que configuran a los relatos se relacionan entre sí a través de, como decíamos, vinculaciones, ¿vale? Y tal teoría surge precisamente del análisis de los núcleos narrativos. Vamos a ver de qué se trata esto de la teoría de las secuencias narrativas de Seymour Chapman. ¿Qué es una secuencia narrativa? Aquí lo vemos, es una sucesión lógica de núcleos narrativos unidos entre sí por una relación de solidaridad que debe ser vinculante, ¿cierto? Que permite la unidad y coherencia en el relato. Desde tal perspectiva, la secuencia se abre no solo en uno de los términos, sino tiene antecedente solidario y también se va a cerrar, pues, cuando uno de sus términos ya no tiene consecuente. Vamos a analizar. Nos decía que no se abre si no tiene un antecedente solidario, ¿cierto? Y que se cierra, pues, cuando digamos que ya no tiene consecuente. ¿Listo? Vamos a ver este elemento que está representado en esta secuencia gráfica, pues precisamente de este análisis de la narrativa. Pero no se espanten, porque realmente no es difícil. Lo que pasa es que, como podemos ver, cada uno de estos elementos de las secuencias narrativas están aquí perfectamente ilustrados y procederé a explicarlos. Entonces veamos esas partes de la secuencia narrativa. Recordemos que siempre se parte de un núcleo, entendido el núcleo como una acción principal, que lo vemos acá. ¿Listo? El núcleo va a abrir un mundo de posibilidades, un universo de posibilidades, ¿vale? Que va a ser interpretado como un bloque narrativo completo, cada circulito, ¿cierto?
Dentro de ese universo de posibilidades, pues encontramos posibles caminos que son representados como en estas líneas laterales que de alguna manera podrían ser opciones que dentro de la narración el autor puede enunciar pero no puede seguir, ¿vale? Y asimismo encontramos los satélites interpretados por cada uno de estos pequeños punticos que de alguna manera van a permitir establecer una relación de secuencialidad, ¿cierto? Dentro de los satélites, y es muy interesante analizarlo, vamos a encontrar satélites de anticipación, como estos, ¿cierto? Y satélites de retroceso, que de alguna manera buscan precisamente lograr ese aspecto de vinculación. Precisamente es gracias a los satélites de anticipación y de vinculación que se hace posible la esfericidad en el relato, de la que tanto hablaba el maestro de la narrativa latinoamericana Julio Cortázar, interpretándolo como un elemento esférico, ¿cierto? Y no es precisamente, digamos, porque sea algo cíclico, sino más bien porque realmente cada uno de sus elementos interactúa, ¿cierto? Y tiene una relevancia significativa que de alguna manera permite cerrar la esfera del significado. ¿Listo? Entonces, veámoslo con un ejemplo concreto. Pensemos en el mundo, en el planeta Hulk, ¿vale? Que va a ser una producción entregada en 3 tomos por la producción Marvel. ¿Listo? Veámoslo. La acción inicial, la primera acción es que Hulk se queda dormido, ¿cierto? Y está digamos que en el cuartel general de los Avengers. Y todos los Avengers están reunidos, ¿cierto? Y la acción principal, ¿cuál es? Que Hulk está dormido. Resulta que los Avengers se van a reunir y van a decidir sacar a Hulk del planeta Tierra. ¿Y por qué? Porque después de muchas reflexiones van a decir, no, pero es que él no se puede controlar ni a sí mismo. Mucho menos lo podemos controlar nosotros. Entonces va a ser un problema. Y deciden enviarlo a otro planeta. Vean ustedes, entonces Hulk se queda dormido, los Avengers van a tener esa reflexión, naturalmente, ¿cierto? Y van a decidir enviarlo a otro planeta, un planeta que tuviera las condiciones para que Hulk pudiera vivir, pero que estuviera deshabitado, y en virtud de eso mismo, pues no le permitiera a este personaje salirse de control ni hacer daño. ¿Listo? Y a él lo van a enviar por una nave espacial. Cuando Hulk despierta, vean ustedes, y eso ocurre ¿dónde? Ocurre en el bloque narrativo completo del cuartel general de los Avengers. Cuando Hulk va a despertar, despierta en una nave espacial. A ella lo proyectaron al espacio, ¿cierto? Vean ustedes, no se pudo haber enviado a la nave espacial si no hubieran ocurrido la serie de acciones que permitieron pues, llegar a tal acto, ¿cierto? La serie de reflexiones, que Hulk se hubiera dormido, etcétera, etcétera. Por eso hablamos de la relación de vinculación. Pero cuando ya vemos al personaje dormido en la nave, ¿cierto? Y que de repente despierta, lo encontramos en otro mundo, en otro contexto, en otra realidad, ¿cierto? Y aquí precisamente nos va a hablar de un bloque narrativo totalmente independiente. Entonces Hulk va a despertar, se va a sobresaltar, ¿cierto? Dentro de ese sobresalto, pues va a buscar en la nave y ahí encuentra un video donde sus amigos entonces se están despidiendo, diciéndole que, pues pensando en el planeta, que pensando en él, que lo van a enviar a un planeta pues deshabitado para que esté feliz. Obviamente a Hulk esa acción, ese comunicado pues no le va a caer muy bien, realmente va a estar muy molesto, va a salirse de control y va a empezar a golpear a la nave por dentro, ¿cierto? En virtud de golpear a la nave por dentro, pues la nave se va a dañar. Y al dañarse la nave, podríamos volver al satélite pues correspondiente de la nave y nos damos cuenta que el destino final de Hulk se pierde. Y Hulk termina andando, digamos, a la deriva hasta que finalmente aterriza en un nuevo planeta. Y como podemos ver, ya el aterrizaje de Hulk en el nuevo planeta lo saca, ¿cierto?, de relación de vinculación de la nave y lo va a llevar a un nuevo bloque de secuencias narrativos completos, ¿cierto? En este caso va a ser pues Hulk en el nuevo mundo donde va a encontrar a otros personajes y va a tener que interactuar con ellos, va a tener que conocerlos, etcétera, 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 ¿cierto? Naturalmente la idea no es pues hacerles un spoiler de la obra, pero sí invitarlos a que sigamos leyendo cómics, que sigamos leyendo literatura, cualquiera que sea sus manifestaciones, y que no perdamos la oportunidad de compartir con nuestros jóvenes, con nuestros chicos que están en la casa, y que sigamos pues promoviendo el amor por la lectura. Así pues, como podemos ver, sencillamente y a través de un ejemplo de la narratología de Marvel, pues podemos ver cómo en efecto se cumplen estos elementos de la secuencia narrativa. Veámoslo en la literatura. ¿Cómo sería? Un ejemplo de texto narrativo.
Este es un texto que humildemente les comparto, lo escribí hace ya algunos años y tuve la oportunidad de publicarlo en una antología denominada Más allá de la medida por la editorial Gens en Madrid, España, en el año 2010. Veamos el ejemplo. Diégesis de Pablo Sergio Arias Barrera, Colombia. Una matrona ante el fuego contaba que una vez un hombre había dicho que se había enterado por boca de un peón al que alguien le dijo que X había conversado con Y y que Y había hablado de una matrona que ante el fuego contaba que una vez un hombre había dicho que se había enterado por boca de un peón al que alguien le dijo que Y había conversado con X y que X había hablado de una matrona que ante el fuego contaba que una vez se había dicho que se había enterado y continúan puntos suspensivos. Analicémoslo. Como ustedes pueden ver, digamos que precisamente la obra se llama Diégesis porque propende pues, por mostrar una historia circular que naturalmente diera cuenta de la esfericidad de la que hablaba el maestro Julio Cortázar y que también de alguna manera diera una invitación hacia el infinito, en donde realmente no hubiera un fin determinado, ¿cierto? Precisamente por eso los puntos suspensivos del final. Analicémoslo. Encontramos el bloque narrativo completo, que sería el bloque narrativo 1, en donde encontramos una acción principal denominada núcleo, ¿cierto? Esa acción principal va a ser realizada por un personaje principal. En este caso, vemos a una matrona que ante el fuego contaba. Veamos cómo la sola posibilidad matrona ya me da cuenta a mí de varios significados: conocimiento, ancestralidad, ¿cierto? Y el fuego también nos da una noción de hogar, de calor, ¿vale? Y precisamente es en este entorno, en este ambiente, en donde ella empieza a contar que una persona había dicho que se había enterado, ¿cierto? Y vamos a ver a dos personajes, X y Y. En este caso, X y Y son los satélites. ¿Por qué se pusieron estos dos satélites? Pues precisamente para que no fuera simplemente un relato que repitiera lo mismo, sino que se estuviera alternando, ¿vale? Esta posibilidad de alternancia da cuenta, naturalmente, de la conexión existente entre los satélites de anticipación y retroceso. Como podemos ver, precisamente son estos elementos los que van a cambiar. En algún momento habla X, en el otro momento pues habla Y. Vamos a ver algunos otros ejemplos desde el punto de vista de la narrativa. La vida en común de Augusto Monterroso, uno de los grandes maestros de la narrativa corta. Alguien que a toda hora se queja con amargura de tener que soportar su cruz, esposo, esposa, padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, hermano, hermana, hijo, hija, padrastro, madrastra, hijastro, hijastra, suegro, suegra, yerno, yerna, es a la vez la cruz de otro, que amargamente se queja de tener que sobrellevar a toda hora la cruz. No era yerno, suegra, suegro, hijastra, hijastro, madrastra, padrastro, hija, hijo, hermana, hermano, tía, tío, abuela, abuelo, madre, padre, esposa, esposo, que le ha tocado cargar en esta vida y así, de cada quien según su capacidad y a cada quien según sus necesidades. Este es el cuento La vida en común de Augusto Monterroso, que está recuperado pues naturalmente en el enlace. Veamos Un sueño de Jorge Luis Borges, pues naturalmente ahí en la cita. En un desierto, lugar del Irán, hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y tiene la forma de un círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Vean ustedes, Jorge Luis Borges también hablándonos precisamente en un cuento corto de cómo las secuencias narrativas son las que configuran la narración y con ellas el significado, ¿cierto? Bueno, esto es todo el componente literario del día de hoy. Nuestro recomendado, Leonardo Padura Fuentes, el invitado especial de nuestro Festival Internacional de Literatura y Culturas Indígenas UDES 2020. En esta oportunidad con el libro El hombre que amaba a los perros. Es una obra realmente muy interesante que da cuenta de un conocimiento histórico bastante particular del autor. Asimismo, para leer en casa en estos contextos de pandemia, La peste de Albert Camus, que la encuentran en línea y también la van a encontrar pues en todas las librerías de confianza. Una lectura realmente recomendada en este contexto de pandemia. Muchísimas gracias por su atención. Soy Pablo Sergio Arias Barrera y esto es Píldora Literaria.